Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del momento en el que vean esta grabación. Esta clase bueno, lamentablemente no pudimos dar en su momento por problemas de conexión, pues bueno, vamos a realizarla ahora. Tiene que ver con algo bien bonito como es la parte educativa en lo nutricional, en lo que tiene que ver con la nutrición, ¿no? La educación nutricional en diabetes y esos principios básicos que van a regir a este proceso. Como contenidos, entonces tenemos lo que es la educación nutricional en diabetes, la experiencia como nuestra mayor compañera y promotora del aprendizaje, algunos métodos para favorecer la creatividad y también los consejos para ser un buen educador. Entonces, a veces nos preguntamos, mira, ¿qué tiene una persona con diabetes en su cabeza? ¿Qué es lo que pasa por allí? ¿Qué es lo que está pensando? ¿Por qué no controla adecuadamente su alimentación? Eso es algo común, eso es algo que nos preguntamos los nutricionistas y quienes estamos en esta área de la educación en diabetes también. Eh, ¿Y por qué? Porque esa persona con diabetes, si de repente sabe que no puede exagerar con los carbohidratos, porque esa persona que a ese paciente al que tú ya le preguntaste, mira cuántos carbohidratos hay aquí, ya te respondió, sabe dónde están los carbohidratos, sabe de repente cómo combinarlos, etcétera. Cuando tú sales de tu consulta, pues ves a ese paciente en la panadería comiéndose dos golfeadas o haciendo alguna otra cosa. Entonces, ¿por qué ese paciente que tú viste y que sabe tanto, tiene el conocimiento, por qué no lo aplica? ¿Por qué no lo lleva a la práctica? Entonces, esa es una de las grandes interrogantes en esta área y es justamente a lo que queremos llegar, porque no se trata nada más de dar conocimiento. El conocimiento es fácil porque, bueno, es algo súper medible. Tú ves, ajá, cuánto sabían estas personas antes, aplicas un programa educativo, cuánto saben después. Pero en la actualidad conocemos que el hecho de que la persona reconozca el alimento, el hecho de que la persona conozca sobre esos alimentos, no necesariamente quiere decir que lo aplique en la casa y que se llegue a la meta deseada de glicemia. Entonces, ¿cómo pasar eso, ese conocimiento a acción? ¿Cómo pasar ese conocimiento a algo que realmente se le vea el fruto? Bueno, ese es el fin último de esta parte de educación en diálogo. Otra manera, porque nada más con brindar la información no es suficiente. Entonces, uno de los primeros puntos es despertar la curiosidad de la persona. No es lo mismo hacer el pregrado que el posgrado, ¿ok? A veces algunos pues dicen, no, mira, yo quiero hacer tal cosa y porque quiero y quiero y quiero y doy con eso y lo hago, pero de repente hay algunas materias del pregrado que, mira, no son de tu agrado, que son de otra área que no te gusta para nada. Y después cuando te vas a algo más específico con el posgrado, allí sí te gusta más lo que estás haciendo, ¿no? Porque además tú lo elegiste, quiero hacer esta especialidad o quiero hacer esto en específico y eso te llama la atención. O en lo mismo, cuando estamos leyendo algo, no es lo mismo que te obliguen a leer algo, a que tú busques y encuentres algo que se parezca a ti, que te llame a ti, etc. Eso tiene que ver justamente con esto de la curiosidad, de que la persona sienta curiosidad por aprender más, que la persona sienta la curiosidad por probar alguna estrategia, por probar algún método, porque al fin y al cabo lo que queremos es eso, lo que queremos es acción, no nada más conocimiento, sino que haya también acción. Y uno de esos, una de las cosas fundamentales para promover esa acción es la curiosidad en la persona.
¿Y por qué no intentas? ¿Y qué pasaría si tú 2 días haces esto? Y de alguna manera reforzar ese mensaje en las personas. De allí, pues, esta educación nutricional en diabetes, ¿no? ¿Y qué significa esta de educación nutricional en diabetes? Evitar lo que vemos en esta lámina, evitar en esto lo que vemos en un edificio vomitando libros, vomitando textos, artículos, papers, etcétera. Eso es lo que hacemos la mayoría de las veces, vomitar información sobre el paciente y darle información y darle información y darle información. Y empezamos, no, mira, es que tú tienes un problema con la glucosa. La glucosa es un exómero que está en esta forma y que además eh, esa estructura puede unirse a otra a través de un enlace alfa 1,4 de tipo glucosídico, y esos enlaces no se quedan allí. Eso, cuando se unen 2 glucosas forman una maltosa, pero eso no es todo, sino que se pueden ir uniendo con otros enlaces alfa 1,4 para formar entonces almidón, pero no solo queda allí, sino después también pueden haber enlaces alfa 1,6 que van dando ramificaciones, y así sale la amilosa, así sale la amilopectina, y empieza toda esa vía por ahí para allá, y de repente el paciente ni siquiera sabe de la glucosa, ni siquiera sabe que es una hexosa. Y aquí, en el mismo diplomado, hay personas que todavía no manejan esta información así tan detallada, ¿ok? Cosa que no está mal y que está bien, es natural, porque no son del área de la salud, o incluso hasta vieron eso en bioquímica ya hace bastante tiempo. Entonces, es algo completamente natural. Y uno se pregunta, ¿es realmente necesario que ese paciente conozca la estructura de la glucosa, que conozca la estructura del almidón, lo que es amilosa, lo que es amilopectina, o de repente podemos traducir el mensaje para que sea más digerible y más fácil para ese paciente? Preguntémonos eso, se los dejo de reflexión. A veces el paciente llega justamente preguntándonos por la hora, ¿ok? Entonces, ¿qué hora es? Te pregunta. Y uno, en lugar de decirle las 3 de la tarde, ¿no? Uno empieza allí, no, porque el reloj se mueve gracias a estos engranajes, los engranajes cambian cada segundo, eso hace que se muevan cada una de las indicadores del reloj y tal, y qué sé yo. No hace falta llegar a eso. La persona te preguntó simplemente qué hora es, ¿ok? No cómo funciona el reloj. Y lo mismo de repente es acá. Entonces no te preguntan, mira, ¿cómo es esto de la bioquímica de los carbohidratos? ¿Cómo es esa clasificación? Sino más bien darle un mensaje más sencillo, darle la hora y ya. Por supuesto, hay pacientes de pacientes, hay quienes agradecen esa información sencilla, y hay una minoría, ojo, pero es minoría los que realmente llegan hasta esas profundidades del conocimiento en el área de la diabetes. Y a esos, bueno, se les puede dar más detalle. Pero a la gran mayoría, mientras más fácil lo hagas, pues mejor. Y eso es allí, lo hemos visto en nutrición, lo hemos visto en estadística, en matemática, etcétera. Siempre el modelo que menos variables tenga, el modelo que sea más fácil de entender, el gráfico más sencillo, es lo que se busca. Siempre la parsimonia, allí buscar la vía más fácil y entendible posible. De manera que el segundo mensaje en esto es no abrumes con tanto conocimiento. Vimos en la clase pasada cómo hablaban de casos allí, de que tenían hasta consultas de 2 horas de duración, y bueno, ya eso es más que una película, pues. Y es difícil mantener la atención de la persona durante tanto tiempo, sobre todo si la persona no está buscando esa información, sino se la estás dando porque, bueno, tú crees que eso es importante.
para la persona en ese momento, pero mira, él no cree que sea importante en este momento cómo medirse la glicemia. Cuando vaya a la casa, se encuentre con el aparato y no sepa cómo, entonces allí ya despierta la curiosidad. Allí ya él siente la necesidad de entender cómo medírsela, por qué tiene que ser en tal momento, etcétera. Ya al tener la curiosidad, al tener la motivación para aprender, pues ya es más fácil. Como dice allí una filosofía del Medio Oriente, ¿no? Que una taza llena, pues ya no le cabe más, ya está llena, ya no le puedes llenar conocimiento. Y bueno, si el paciente te llega con la taza llena, diciendo que ya él sabe absolutamente todo, que no quiere aprender más nada, pues allí simplemente por más que tú agregues y agregues esa taza, no se va a llenar más de su capacidad. Así que tratemos de no abrumar con tanto conocimiento, hagámoslo algo fácil. 1, 2, 3. Los americanos tienen esa, como que esa cultura. Para ellos el número 3 es importante. Todo es 1, 2, 3, un ABC, tres cosas, tres cosas. Por lo general siempre van a tres cosas y ya. Y les ha funcionado muy bien, realmente. Entonces, mira, ¿por qué no podemos aplicarlo igual, algo sencillo? Entonces, de repente, mira, el programa ABC de la diabetes. Entonces, A para hemoglobina glicosilada, B para la presión arterial y C para el colesterol. 1, 2, 3, mira. Quiero que controlar estos 3 puntos y vamos a enfocarnos en eso, simplemente. ¿Okay? Entonces, esto es para iniciar, ¿okay? No quiere decir que toda la vida se van a quedar con eso, pero mira, iniciamos con 1, 2, 3 puntos y luego 1, 2, 3 puntos más y luego así poco a poco otros y otros hasta completar pues un buen programa, ¿no? Y sobre todo eso, que el paciente sienta la necesidad que quiera aprender. En nutrición, siempre es común ver dos tipos de pacientes. El paciente que viene porque realmente quiere perder peso, porque realmente quiere cambiar su estilo de vida. La mayoría no dice cambio de estilo de vida, la mayoría lo que dice es pérdida de peso, pero algunos sí logran cambiar el estilo de vida como tal. Y lo quieren, lo desean, lo buscan. Por eso llegan al nutricionista. Esos son los pacientes maravillosos. Hay otro tipo de pacientes que son los que me trajo mi mamá, me trajo mi papá, me mandó el médico, tengo que hacerlo, porque ni modo, tengo el riñón dañado, tengo problemas del corazón y bueno, me toca. O vienen obligados por otra persona. Ese es otro tipo de paciente y en estos, ¿qué falla? En estos falla la motivación. El problema en estos pacientes es que no tienen la motivación suficiente para adherirse a este programa. Y obviamente porque me obligan, porque tengo que hacerlo, porque ni modo, no que tengo otra escapatoria. Acá podemos trabajar un poquito la motivación, pero si no vamos a lograr nada más allá con ese paciente. ¿Por qué? Porque le falta, porque no quiere, porque tiene la taza llena, porque no le interesa, realmente en el fondo no le interesa hacer el cambio, no quiere realizar eso, sino simplemente lo que quiere es cumplir el requisito. A veces también con programas, pasa también con programas en salud, de que bueno, tienes que ir con el educador, tienes que ir con el nutricionista, tienes que ir con el, y si cumples todo, entonces se te da la insulina, o se te dan las cintas, o se te dan la... A veces pues también pasa con esos que bueno, que van simplemente porque bueno, no, ni modo. Esta es la vía para acceder a la insulina o acceder a la cinta, etcétera. Así que tengamos cuidado con eso y esa es una motivación, ¿no? Por supuesto, para cumplir con todo eso, pero recuérdense que no es tanto el número de pacientes que vienen a la consulta, sino realmente a cuántos impactamos en esa consulta. Entonces, es un trabajo del educador, por supuesto, pero un trabajo también en el paciente igualmente, ¿ok? Así llegamos a nuestra maestra, nuestra mejor maestra, yo siempre lo digo y tengo esa filosofía,
nuestra mejor maestra es la experiencia. Lo que vivimos, lo que hacemos, realmente nos queda muchísimo. Por ahí hay un cuadro que dice, recordamos tanto de lo que leemos, tanto de lo que oímos, tanto de lo que vemos. Y hay dos cosas ahí muy importantes. Un gran porcentaje de lo que hacemos lo recordamos, y lo otro más que hacer es enseñar. Más que hacer todavía es enseñar. Así que esa es la idea. Si logramos que nuestros pacientes, además de aprender, además de hacer, enseñen, primero están multiplicando el mensaje y segundo les va a quedar más, porque cuando uno enseña es cuando va viendo otros puntos de vista, va viendo a por qué, buscarles el por qué a diversas situaciones, y va haciendo más conexiones y aprendiendo más y más y más, porque tienes que enseñarlos a otros. Entonces, eso es maravilloso. Así que enseñe. Por eso el educador en diabetes sabe tanto, porque enseña, porque tiene la experiencia, porque vive. La experiencia es fundamental. ¿Cómo tú le vas a decir a un paciente, mira, tienes que tomarte la glicemia 10 veces al día? Ay, eso me duele mucho. No, bájales, eso no duele. Ay, ¿usted se ha inyectado? No, no, jamás. ¿Cómo vas a enseñar si no tienes la experiencia para eso? A veces también era un tema con mis compañeros en lactancia, en pediatría, y bueno, ¿cómo me vas a explicar tú manejar a un niño todo el día si tú no tienes un niño? ¿Cómo me vas a explicar a tú cómo dar lactancia materna si tú nunca has pasado por ese proceso? ¿Ok? Y no es que sea absolutamente necesario, pero ayuda muchísimo, porque la experiencia es algo que te da aprendizaje 24 horas, y por eso es que los pacientes con la condición de la diabetes o sus familiares, en este caso que están aquí, tienen mucho ganado porque tienen mucha experiencia en esto del tratamiento, ¿ok? Los que tienen una bomba tienen más experiencia que aquellos que no, que ni se imaginan cómo funciona eso, cada cuánto tiene que cambiarlo, los truquitos que les puedes hacer, etcétera. Esos trucos, esos tips que son absolutamente valiosos, eso te lo brinda la experiencia. Así que tómense la glicemia capilar, inyéctense, aunque sea solución salina, tipo insulina, vivan la experiencia, hagan lo que su paciente con diabetes, tómense la muestra capilar 6 veces al día, eh, etcétera, para que vean, para que vivan ese proceso, sientan eso. A mí, a veces con algunas enfermeras también que toman la glicemia capilar, no lo hacen con pen, por supuesto, lo hacen directo con la agujita, ¿no? Y he visto cómo clavan eso casi que hasta que ya llegue al fondo de, de la aguja. Y yo les digo, mire, tú te haces eso así. O sea, tú te colocas, te inyectas todo, no hace falta inyectar todo, colocarte todo hasta el fondo. Eso duele muchísimo. ¿Ok? Entonces, nada más lo necesario. Nada más a que son calculables, ¿no? 1, 2, 3 de profundidad. También zonas, si la piel es más suave, si la piel es más gruesa, etcétera. Eso hay que saberlo, eso hay que tomarlo en consideración, hay que ser empáticos con el paciente, ponerse en sus zapatos y ver esa parte también. Así que definitivamente la experiencia es maravillosa. Recuérdense que el aprendizaje como tal es cognitivo, por supuesto, es el mensaje como tal, el texto, la parte mental, muy, muy importante, pero también es una emoción. Es importante eso de sentirse bien con el aprendizaje, y eso a mí me llena muchísimo. Hay algunos que me dicen, oye, qué chévere el módulo, he aprendido bastante, me gustó bastante, lo había estado esperando, etcétera. Eso me llena mucho porque no es nada más transmitirle conocimientos, también es transmitirle emociones y que se sientan bien.
que el momento cuando vayan a la consulta de educación en diabetes, vayan a un momento feliz, un momento donde me voy a aprender, pero también voy a pasar un rato distinto, también voy a compartir, ¿ok? Voy a tener una emoción bonita y no una emoción de, bueno, qué fastidio, tengo que hacerlo por la insulina, tengo que hacerlo porque me lo mandaron, tengo que hacerlo porque ni modo. Esa emoción no es tan buena, ¿ok? Es mejor, oye, qué bien, vamos a ver qué viene ahora, qué voy a hacer, con qué salen esta semana, algo de emoción, de esas emociones positivas y de motivación justamente a alcanzar el logro. También depende mucho del ambiente y eso sucede bastante, el ambiente, y también lo digo cuando tenemos consulta, etcétera. Una de las cosas más importantes en tu consulta es quien está ahí anotándote las citas, o sea secretario, asistente, etcétera. Eso es algo fundamental y eso le da ambiente a tu consulta. Si tienes a una persona que trata mal, a una persona que no responde, a una persona que no tiene buenos modales, etcétera, pues tú serás muy buen profesional, pero a quien tienes afuera atendiendo al público, pues no da la talla, ¿ok? Y se te van los pacientes por eso, porque nadie quiere sentirse mal y nadie quiere tener un ambiente que no es bueno. Otra cosa con el ambiente tiene mucho que ver con nuestros hospitales, centros clínicos, etcétera. A veces queremos tener al paciente 2 horas en un sitio sin aire acondicionado, que la silla molesta. A lo mejor tu silla es cómoda, pero te has sentado en la silla del paciente, has estado allí 2 horas. Hazlo, vívelo. Por eso la experiencia, ¿no? Está en esa posición también, a ver si de verdad es suficientemente cómodo, si de verdad tienes el material adaptado al paciente, a su ambiente, si tiene problemas para ver, y entonces siempre colocas una lámina, haces todo visual, pues esa persona que tiene problemas en la vista no se va a sentir tan cómoda, no se va a sentir tan bien en un ambiente de esa manera. Así que eso también es importante tomarlo en consideración. Y por último, en la parte de abajo, lo experimental. El aprendizaje también es experiencia, también es experimento. Tocamos algo caliente, nos quemamos, aprendemos. Ah, esto quema. Tocamos algo frío, ah, esto es frío. Y así vamos, y eso se va dando desde muy pequeños, ¿no? Y así vamos experimentando, vamos viviendo cosas que nos van alimentando. Por algo dicen que uno no aprende en cabeza ajena, y es por eso, porque definitivamente hay que probarlo, hay que experimentar a ver qué es lo que sucede. Y todo eso, lo que yo sé, lo que tengo en conocimiento, cómo me siento al aplicarlo, lo que hago, lo que experimento y el ambiente que rodea en ese momento, todo eso es lo que me condiciona al aprendizaje verdadero, el que queda allí para siempre, no el del momentico para el examen, no, sino el que queda en la médula. Ese es el aprendizaje que queremos. Tercer punto, escucha y comprende a las personas, escúchalos, pregúntales cómo están, cómo les va, qué les sucede. Algunos de ustedes, no he tenido la oportunidad con todos, pero algunos de ustedes que han tenido dificultades con el internet, con problemas, con situaciones. Bueno, les he preguntado cómo están, cómo se sienten, qué pasó, qué están haciendo tus hijos. Eh, Hoy había una comunión, por ejemplo, y así, ¿no? Es también de no nada más voy a darte la información y ya, ¿no? Escúchalos, comprenden sus necesidades de aprendizaje, porque a lo mejor yo creo que ustedes tienen que, que contar carbohidratos y tienen que hacerlo todo en una semana y ya. Y mira, no, se presentan cosas y a lo mejor, bueno, no es en una semana, es en semana y media, es en 2 semanas, o tienen alguna necesidad específica de aprendizaje, entonces, bueno, se lo puedo dar a todos o nada más a esa persona que preguntó, etcétera.
Entonces, para eso es importante, para eso está los chats también, me han dejado mucho aprendizaje en los chats y eso es bueno. Entonces, escuchar y comprender a sus pacientes es algo bueno, no es nada más hablar y ya, sino también retroalimentarse y ver lo que te dicen, mira, esto no está tan bien, esto sí. Por ejemplo, Micaela me comentó acerca de un examen, ¿verdad? Las respuestas en el examen y de verdad había una que tenía allí, no era tan específica como debía ser y tenía razón totalmente y eso hay que escucharlo, eso hay que comprenderlo, eso me ayuda a mejorar para el próximo, para la próxima corte del diplomado. Así que hagamos eso también. Escuchemos, comprendamos a la persona, porque a veces ellos también, pues simplemente lo que necesitan es eso, una escucha y una comprensión. Tengo a un amigo también en sus pasantías que decía, mira, acá viene una señora casi cada semana con que tiene la tensión alta y le toman la tensión la tiene bien, pero entonces nada, yo la siento ahí un ratico, que se esté ahí mientras estoy allí atendiendo al resto, hablamos un poquito, le paso la mano por la cabecita, una mano en el hombro y listo. Y se va tranquila a su casa. Bueno, a veces también, a lo mejor esa señora se quedó sola, los hijos se fueron, y bueno, está buscando un espacio simplemente de escucha, un espacio de comprensión, un espacio allí que amerita. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo también si podemos brindar esa ayuda? Así que no olvidemos ese punto. Fíjense ustedes, esto es una representación de metas, ¿no? Entonces supónganse ustedes una meta, una persona que tiene como máxima ser ideal. Quiero ser ideal. Y bueno, para ser ideal tengo que hacer otras cositas, ¿no? Eh, algunos valores, X eso es genérico, otros valores, lado derecho, genérico, pero vamos a guiarnos por la de cuidado, ¿ok? Una central que es cuidado. Y dentro de ese cuidado, una actividad que es de repente preparar la cena. Entonces, para preparar la cena también tengo pasos, comprar la comida, lavar los vegetales, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es importante, esto es importantísimo, porque tienes que alinear las acciones que tú recomiendes al paciente a sus valores, a lo que realmente él considere importante, a lo que lo guía a él. Si el valor para tu paciente, uno de los valores más importantes es la economía, búscale opciones entonces que sean económicas, porque él entiende de esa manera. Hay otros cuyos también los he visto, un gran valor a que los regañen, ¿vale? Que los castiguen y como que prefieren esa parte. Bueno, también los hay así. Vamos a adaptarnos a esa persona. Hay otros que no, para nada quieren un regaño, más bien quieren ser reconocidos. Entonces, búscale una forma de reconocerle en eso. Por supuesto, lleva tiempo, sí. Lamentablemente hay que invertir un tiempo en el paciente, escuchándolo y comprendiéndolo. Pero cuando veas al final, cuando veas realmente ese cambio en conducta, que es lo que realmente queremos, se van a dar cuenta que es mejor. Se van a dar cuenta que es bueno invertir ese poquito de tiempo entendiendo a la persona, alineando las estrategias con los valores. Supónganse aquí en este caso. En este caso es estar saludable. Y para estar saludable, bueno, tengo varias acciones como socializar, reducir el estrés y perder peso, por supuesto. Y entonces hay varias acciones. Entonces tú le dices, mira, puedes hacer dieta, puedes hacer ejercicio, puedes meditar o puedes ir a un bar. ¿Ok? Cualquiera de ellos. Entonces, ir al bar es muy bueno para socializar y es muy bueno para reducir el estrés, pero no te afecta lo de perder peso, más bien puedes ganarlo allí consumiendo en el bar y con el alcohol, que son calorías vacías, más todavía.
Así que bueno, meditar, bueno, te puede ayudar a reducir el estrés, pero lo de perder peso y socializar con la meditación es menor. Hacer una dieta te va buenísimo para perder peso, pero eso de reducir el estrés o socializar con una dieta también es mínimo. De repente hay una acción, como lo es hacer el ejercicio, con la cual puedes socializar con otras personas, con lo cual puedes reducir el estrés y además te ayuda a perder peso. Entonces, tú tienes que priorizar entre estas actividades. Oye, mira, hacer ejercicio va con 3 puntos importantes que mi paciente quiere. Así que quizás lo más efectivo en este momento es hacer ejercicio. Y una vez que tengamos esto, entonces podemos mejorar un poquito la dieta, o podemos hacer meditación, o podemos ir de vez en cuando a un bar también, ¿ok? Hacer otra. Pero, ¿cuál es el punto aquí? No, primero, escucharlo, comprenderlo, ¿no? Conocer los valores. Segundo, priorizar las estrategias. A veces, y nos pasa mucho a los nutricionistas, a veces queremos que hagan todo. Mira, es que tienes que tomar agua, pero es que además tienes que comer fibra, pero es que además tienes que evitar las grasas, pero es que además me cuida los carbohidratos y además cuida la calidad y además, y cuando llega al final de la consulta tiene como 30 órdenes que seguir. Y si cada una la tomamos como medicamento, imagínense cómo tomarse 30 medicamentos al día. Entonces, bueno, en este paciente, en este caso, ¿cuáles pudieran ser las estrategias más importantes que van a impactar realmente en ese control glicémico? Bueno, vamos a preguntárnoslo, ¿ok? Vamos a priorizar esas metas para darle más eficacia y productividad. Lo que les digo, vamos a hacerlo sencillo. De repente, si no nos centramos en los 30 cambios que tiene que hacer el paciente, si no nos centramos en 3, 4 más prioritarios, pues podemos hacer que ese paciente pues llegue a cumplir más las metas y hacer más eficiente cada uno de estos pasos. Esta es una película que me encanta, ¿ok? Además viene, por supuesto, del libro maravilloso sobre, en este caso, es Arturo, ¿no? La leyenda del rey Arturo. En esta película hay una parte, ¿verdad? Que no sé si la vieron, y si no la vieron, se las recomiendo, que la vean, La espada en la piedra, se llama. Y Arturo, pues es formado por Merlín, ¿no? Entonces Merlín lo va transformando y lo transforma en ardilla, lo transforma en pez, y vean lo que le está enseñando a través de ejemplos, a través de práctica, le está enseñando a ponerse en los zapatos de otro, le está enseñando a cómo sobrevivir, le está enseñando muchas cosas en eso. Y una de las primeras, a Merlín le dice: oye, Merlín, ven conmigo, venid conmigo, os ruego, ¿ok? Porque no tenía la confianza, ¿no? Para de repente desempeñarse, no me acuerdo si esta vez fue como peso o algo así. Y entonces Merlín le responde: sí, bueno, chévere, iré por esta vez, pero en el futuro tienes que ir solo. La educación es experiencia y la esencia de la experiencia es la autonomía. Entonces, maravilloso, maravilloso este pensamiento, a mí me encanta por eso, ¿no? Porque la educación es experiencia, se vive mejor con la experiencia. Y la esencia para tener la experiencia es que tú seas autónomo para realizar las actividades, ¿ok? Entonces, tienes que hacerlo, tienes que vivirlo y hacerlo tú mismo, ¿ok? Puede ser que alguien te guíe, por supuesto, al inicio. Es nuestra función principal acá en el diplomado, servir de instructores, ¿ok? No somos los que tenemos la verdad, no somos los súper expertos en todas estas áreas, simplemente servimos de guía, o bueno, por lo menos así me lo tomo yo, ¿ok? Es simplemente servir de instruirles, de guiarles por un camino, ¿ok? Que yo considero que es uno de los más adecuados, pero no es el único. Ustedes pueden tener otra experiencia totalmente distinta, diferir
Y es maravilloso diferir, es maravilloso la autonomía. Y es por eso justamente que uno de los valores más relevantes en la universidad es eso, es la autonomía, la capacidad de definir hacia qué rumbo voy, cómo voy, ¿ok? Y por qué voy hacia allá. Eso es muy, muy importante. Así que también promuevan la autonomía, que en estos términos, en esta jerga de la diabetes, sería el autocuidado, el autocontrol, el automonitoreo. Yo te ayudo, pero sabes que en el futuro tú tienes que estar solo en esto, no puedes depender de mí. ¿Cuántas personas con diabetes hay en el mundo? Cantidades, millones. Y hay suficiente personal de salud como para que llevemos a cada uno de nuestros pacientes encima. No, no lo hay. No tenemos capacidad de llevar a cada uno de nuestros pacientes encima o acompañarlos en su casa, acompañarlos 24/7. De manera que esa autonomía, ese automonitoreo, ese autocontrol es lo que se promueve por esa parte, para ser eficiente, para no hacer dependiente a la persona, para darle su libertad y autonomía, que es uno, además de los principios y derechos básicos de cada persona. Así que, bueno, les dejo eso también como reflexión. Punto número 4. Enseña a pensar y da libertad. Justamente lo que les comentaba con lo anterior, ¿no? Es eso. No es tanto enseñarle y vomitarle el conocimiento, sino que con eso también la persona piense, que relacione. Eso es maravilloso. Como decían en la clase pasada también con contagio. Es maravilloso. Mira, yo sé que si consumo tal cosa, eso me eleva tanto, o yo sé que esto es lo que más me afecta la glicemia, o etcétera. Ya allí lo estás enseñando a pensar. Y luego, con algo de teoría, vas a ver, ah, claro, porque esto tiene más carbohidratos. Ah, claro, porque esto tiene más proteína, o porque esto tiene más grasa. Y así. Ya le estás dando un principio y la persona piensa, ya la persona empieza a relacionar, a darle estructura a eso. Así que tampoco seas tan controlador. Dale libertad a que lo haga a manera. Cada quien lo hace de una forma distinta, ¿ok? Y eso también está bien. Cada quien tiene su proceso, cada quien tiene su forma. Como dicen por ahí, cada quien mata los piojos a su manera. Sir Lawrence van der Post, 1975, decía, al final, solo el médico herido sana y él, en su último análisis, no puede sanar más allá de donde se haya sanado a sí mismo. ¿Ok? Una reflexión también importante, ¿no? Y es justamente con esto de la experiencia. ¿Ok? No puedes sanar algo que de repente tú no has sanado antes. ¿Ok? Así que busquemos sanar nosotros para poder ayudar a los demás. Como en el avión, que te dicen, si se caen las máscaras, hay descompresión de la cabina, póngase usted primero la máscara y luego colóquesela al otro. Bueno, igual acá hay que sanarse, hay que hacer un trabajo en uno primero y luego haces el trabajo en el otro. Qué fácil decir, coma más fruta, coma más hortaliza, sin haberlo intentado. Qué fácil decir, pierda peso mientras yo no lo hago. Qué fácil decir, inyéctate 10 veces al día cuando yo no lo hago. O tienes que medirte la glicemia tantas veces sin tener cinta y sin saber dónde conseguirla, sin haber pasado por ese proceso. Entonces, bueno, sigamos lo que dice Sir Lawrence, esas palabras tan sabias. La creatividad. Así llegamos a la creatividad. La creatividad nos ayuda mucho. ¿Es difícil? Sí, lo sé.
lleva tiempo, o sea, ni me lo digan, muchísimo tiempo, pero es buenísimo porque logras lo que está abajo, que es la integración neuronal, logras que la chispa se encienda. A veces con creatividad das un mensaje eh, por allí, bueno, lo habrán notado, a mí me gusta un aprendizaje también algo movido, algo dinámico y con humor. ¿Ok? Bueno, mi humor es más de chistes malos, pero disfruto bastante del humor, ¿no? De esa energía positiva que da. Y Laureano Márquez, él habla siempre de que, bueno, con el humor es una forma de hacer pensar a las personas sin que él sepa que está pensando. ¿Ok? Y bueno, es algo así. Con esta parte podemos dar un mensaje de forma creativa, de manera que llegue. Ese mensaje, aunque no tenga las palabras científicas, a ese mensaje, aunque no sea así lo más rígido, es probable que llegue. Es probable que llegue muy bien. Entonces, hay que buscar esos métodos creativos para llegarle a las personas, para hacer esa integración neuronal, para que hagan clic y quede ese conocimiento allí en la mente. Recordemos que tenemos el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Ojo, ya la neurociencia nos dijo que eso no es así, que realmente las neuronas las tenemos en todos lados del cerebro. Sin embargo, sí, aunque no estén ciertamente en un lado derecho, aunque no estén ciertamente en un lado izquierdo, sí tenemos neuronas más hacia alguno de los dos. ¿Okay? Tenemos neuronas que son más, o cerebros, ¿no? Que son más imaginativos, que son más apasionados, que asocian con metáforas, que son creativos, que usan colores, que es algo más visual, ¿no? Y dentro de eso, pues, incluso cada uno se va hacia un punto mayor. Hay personas que cantan, hay otros que no cantamos, pero ni el bingo, y así. Y del lado izquierdo hay otras personas también que no cantan, no bailan, pero son una maravilla sacando cuentas, son una maravilla en contabilidad, en computación, escribiendo. No sé si han visto poetas, ¿verdad? Algunos poetas son maravillosos escribiendo poemas. Andrés Eloy era uno de ellos. Unos poemas maravillosos. Pero cuando los oías contando, relatando su poema, era terrible. No le daba el sentimiento, no le daba eh, la pasión con la que él escribía. ¿Ok? Y eso sucede mucho y está bien, porque es nuestra forma simplemente. Lo que tenemos que saber, bueno, cuáles son mis fortalezas, cuáles de repente son mis desventajas y me busco a alguien con fortalezas distintas a la mía, me busco a otra persona, me busco a alguien del equipo que me ayude con eso. Yo soy bueno escribiendo, bueno, yo me dedico a escribir y otra persona que haga el diseño. ¿Okay? Por ejemplo, eso funciona muy bien. Entonces, lo importante es colocarle un poquito de los dos, porque también puro video, puro chiste, puro canto, sin contenido es vacío. Y puro contenido, pues aburre. Pero si juntamos los dos, podemos tener entonces resultados muy buenos. Muy importante, con esto de los dos hemisferios vamos a seguir más adelante, ¿ok? Pero mientras vamos a pasar al punto 5, que es muy importante aprovechar las primicias y aprovechar los momentos. ¿A qué se debe con primicia? Hay que aprovechar la primicia. Te llega un paciente nuevo, nuevecito, debutante. Eso es una maravilla. Esa persona no tiene conocimiento en lo que le está pasando
Y bueno, esa es tierra fértil, tierra donde el mensaje puede llegar más rápido, donde ese momento es el momento en que él quiere aprender, quiere saber todo, quiere ver cómo es esto, cómo ahora es todo nuevo, tiene esa motivación, ese momento, esa primicia, hay que aprovecharlo. Luego viene un proceso de aprender y desaprender, ¿ok? Y ese proceso pues tarda un poquito más, porque entonces empiezan con, pero me dices que coma pasta, pero es que a mí el endocrino de tal lado me dijo que no comiera nada de pasta. Y entonces, bueno, sí, pero es que también el doctor que me vio al lado me dijo que tal cosa. Y entonces, o no, el traumatólogo me mandó esteroides, entonces me está diciendo que eso me sube la glicemia, que por eso no puedo controlar. Y cosas así, ¿no? Entonces, las primicias aprovechenlas al máximo. El resto es un proceso entonces de aprender y desaprender. Y una de las cosas fantásticas que tiene el ser humano es que relaciona muchísimo. Quiera o no quiera, de forma voluntaria o no, el cerebro siempre va a relacionar alguna cosa con alguna experiencia pasada. Entonces, si las primicias son buenas, si la primera vez es buena, vamos a tener un buen camino abonado. Bien, ustedes formas de repente llevar esto a la práctica, ¿no? Entonces, mira, de repente con las porciones. A veces decirle a todo el mundo, mira, tienes que comprarte el balance, tener aquí en casa y pesar absolutamente todo, es difícil. Entonces se buscan otras opciones. Unas opciones de las que se ocurrieron, de las que sí, se les ocurrió a las personas, a los profesionales en su momento, fue con medidas prácticas. Como acá. Bueno, baja una taza, es como una pelota de béisbol. 3/4 de taza es como una pelota de tenis. Media taza como un mouse completo de computadora. 1/4 de taza es como un huevo. 3 onzas es como un mazo de cartas. 3 onzas para la carne, el pollo, el pescado, como un mazo de cartas. Y 2 cucharaditas es como una bola de ping pong. Y así, ¿no? Como para hacerlo más sencillo y que la persona tuviera una guía visual. Esto es la idea, pero llevarlo a la práctica no fue tan sencillo. Me pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen una pelota de tenis en su casa? ¿Cuántos de ustedes han visto una, han usado una realmente? Entonces, a veces hay cosas como que tan bien o tan acorde. Entonces luego sale otro método, que es el método de control de las porciones por las manos. Es un método que si bien no es lo suficientemente científico como la pesada, da un intermedio, ¿ok? Da un intermedio, da con un contenido, ¿no? Que es justamente lo que queremos, que es la cantidad. Pero además también lleva un poquito de creatividad al ponerle allí la figura de las manos, ¿ok? Y si lo hace visual, pues más rápido. Cuando, cuando yo enseño esto, sobre todo en grupos, siempre busco a alguien, por lo general una mujer, bajita y a un hombre alto. ¿Okay? Y entonces le digo, pongan las manos enfrente y, y ahí se ve, ¿no? La gran diferencia en las manos. Y entonces, bueno, esa diferencia en las manos viene dada por su contextura, viene dada por su género, importante, y viene dado por su estatura. Así que la mano se lleva tiene mucha relación antropométrica con la estatura, con el género, ¿okay? Que son como que una de las variables más importantes en esto de controlar el gasto calórico. Entonces, el método de las manos a mí me gusta mucho por eso, porque es simple, sencillo, siempre las tenemos, bueno, la gran mayoría las tenemos, y van con nosotros, ¿no? Entonces es una forma práctica de ver la comida. Si le pones un poquito de sazón a la hora de brindar el conocimiento, así, haciendo la dinámica, echando broma, bueno, echando broma en mi caso, porque como les dije, mi estilo es un poquito hacia lo humorístico,
pero cada quien busca su estilo y su manera. Pero, pero dándole allí un poquito de contenido, ¿no? Que es lo que quieres, y un poquito de hemisferio izquierdo, que es de un poquito de, de brillo y plumas en la película de Chicago, no sé si la vieron. En esa película decían, bueno, ¿y cómo en el juicio a Roxy, que es la chica que asesinó al amante? Él le dice, bueno, ¿cómo vamos a salir de este aprieto? Y el abogado le dice, dale brillos y plumas nada más al jurado y ya. Y bueno, es esto también, a los pacientes también hay que, justamente para el ambiente, para propiciar la motivación, etcétera, darle un poquito, además de contenido, darle un poquito también de brillo y pluma, darle un poquito de entretenimiento para que se sientan motivados, ¿ok? A algunos les será más fácil, a algunos nos costará más, pero lo importante es tratar de darle ese plus, de darle ese atractivo y además que nos diferencia, porque todo el mundo puede hablar y hablar y hablar, pero entretener, llevar el conocimiento, lleva un poquito más de esfuerzo. Bueno, y volviendo acá lo que de repente ya ustedes pueden saber, para carbohidratos pues usamos un puño que es como una taza, más o menos una taza en ancho y en alto. Si vamos a elegir una proteína, entonces como la palma de la mano. Igual, sí, y del grosor del dedo meñique. Igualito es con la arepa. ¿Okay? ¿La arepa de qué tamaño? Del tamaño de su palma de la mano. ¿De la mano completa? No, la mano completa no, la palmita aquí, sin incluir los dedos. ¿Y de qué grosor? Bueno, su arepita del grosor del tamaño del dedo meñique. Esa es una generalidad, ¿no? Con cada paciente lo pueden hacer más específico, pero si van hacia grupos, esta es una forma sencilla de transmitir un mensaje. Si van con las verduras, las hortalizas, en Venezuela no lo llamamos tanto verduras, sino vegetales u hortalizas. Las verduras en Venezuela se entienden los tubérculos, las verduras de la sopa, que realmente no son verduras. Pero bueno, obviando eso, si hablamos de hortalizas, pues dos, lo que entre en ambas manos. Y ya con 2 hojas de lechuga prácticamente eso se llena. Con las grasas usamos el dedo gordo. Entonces, bueno, la cantidad de la primera falange, el dedo gordo. ¿Ok? Eso es importante. Allí vamos colocando y vamos haciendo más sencillo el mensaje y no es nada más. Tienen que ser 160 gramos de arroz los que debes de consumir. Si no, lo haces más sencillo, mira, como el puño, como tu puño, porque es para ti. ¿Okay? Vale, eso de la mano vale también en los niños. A veces queremos que los niños coman como un adulto y su capacidad gástrica es menor. Así que esta parte de los niños, pues también es relevante. Usar esas manitos. Bien, punto número 6, haz las cosas diferentes. Eso también es muy importante, algo que también me encanta a mí. Si las personas lo hacen de esta manera, pues trata tú de diferenciarte, trata tú de darle un toque, darle tu estilo, darle algo distinto, hacer las cosas diferentes, ayuda a que te recuerden, hacer las cosas diferentes, ayuda a motivar, ayuda a salir de lo que es lo tradicional, lo normal. Entonces, hacer las cosas diferentes ayuda. Por ejemplo, una vez me tocó dar una charla así, y bueno, mira, te toca la charla, es ahorita en tanto tiempo, y yo le digo, bueno, y las láminas, y para poner, ¿con qué me apoyo? No tienes nada, no funcionó el video bien, y bueno, lo que tiene la gente ahí, prepárate. Caramba, qué reto. Y bueno, vamos a hacerlo, pues. Entonces, nada, vamos a hacerla con la mano. Vamos a utilizar la mano. Y listo, y ese va a ser mi material de apoyo. Mi material de apoyo va a ser la mano. Y entonces elegí 5 mensajes en ese momento, los primeros 5 que se me ocurrieron en el poco tiempo y 5 que además consideré importantes en la persona con diabetes.
y llegué a estos que están aquí, ¿no? Entonces, cuidar el peso, elegir alimentos, evitar la desinformación, consumir frutas y hortalizas y cuidar las porciones, ¿ok? Eso es el mensaje que cualquiera pudiera decir. Pero ese es el contenido, ¿no? Ese es hemisferio derecho. Pero había que meterle un poquito, perdón, ese es hemisferio izquierdo, hemisferio de, vamos a revisarlo un momentico que tuve un lapsus, sí, hemisferio izquierdo, ese es el contenido, ¿no? Eso es lo que iban a ver, esos 5 puntos. Ese es el contenido. Cualquiera lo puede decir, pero había que meterle hemisferio derecho, había que meterle creatividad, unas palabritas, algo, alguna relación. ¿Para qué? Para que ese mensaje llegara. ¿Okay? ¿Qué quería yo? Que cuando se vieran la mano, recordaran los 5 puntos claves que les había hablado. Entonces empecé a relacionar. Bueno, primero, el dedo gordo. El dedo gordo, cuidar el peso. Bueno, ¿por qué? Porque es el dedo gordo. ¿Ok? Ya te lo está dando. Use una experiencia previa para dar ese mensaje. Entonces, bueno, ¿qué pasa con el dedo gordo? El dedo gordo me ayuda a que no debo estar gordo, a cuidar mi peso corporal, ¿ok? A que si yo logro, que fue lo primerito que vimos en este módulo de nutrición, si yo logro mantener, mejor aún, si logro reducir el peso en personas con diabetes tipo 2, pues voy a alcanzar un mejor control metabólico. Una de las cosas más fuertes en esto es eso, es atacar justamente el peso corporal. Así que este mensaje tenía que ser el primero y maravilloso que viniera ya con algo que sabía la persona, como lo es el dedo gordo. Entonces con este dedo gordo empecé a hablar de cuidar el peso, cómo hacerlo, la importancia, etc. Luego, el dedo índice. ¿Y qué hacemos con el dedo índice? Con el dedo índice señalamos, ¿verdad? Señalamos, mira, este, aquel, este otro. Así que con el dedo índice, el mensaje que coloqué fue elegir los alimentos, este o aquel. Bueno, dame este, o yo quiero de este, o selecciona a este. ¿Ok? Justamente con tu dedo índice. Y ese era el mensaje. Elige tus alimentos. Y para aquí, en este caso, bueno, elegir los alimentos de acuerdo a su contenido nutricional, a sus componentes, al índice glicémico. Y le puedes poner cualquier otro detalle, cualquier otro contenido, pero le das ese toque de hemisferio derecho, le das un poquito de creatividad uniendo mensajes, haciendo relaciones, que el cerebro haga sinapsis. Luego el del medio. Ay, Dios mío, el dedo del medio. Y ya ustedes saben para qué se hace. ¿Ok? ¿A quién se le saca el dedo del medio? Bueno, cuando alguien me molesta, cuando estoy bravo con algo, cuando quiero evitar a alguien, ¿verdad? Para eso uso el dedo del medio. Entonces yo decía, mire, al que venga usted a decirle que, mire, usted no puede, no, tú no puedes comer torta, tú tienes diabetes, sáquele el dedo del medio, ¿ok? Cuando te digas que el diabético tiene que comer alimentos especiales, ¿verdad? Sáquele el dedo del medio, ¿ok? ¿Por qué? Porque es eso, es evitar la desinformación, que nadie venga a confundirte, que nadie venga sin experiencia, sin conocimiento, que nadie venga a echarte broma, a echarte lavativa allí, ¿no? Entonces, a la desinformación, sácale el dedo del medio. Y allí, pues vas relacionando y como les dije, con mi lado, que es un poquito condimentado con humor. Bien, luego viene el dedo, ¿verdad? A anular, ¿verdad? Y aquí, ¿qué pasa en ese dedo? En ese dedo llevamos normalmente el anillo de casado. Bueno, por lo menos yo lo llevo porque yo soy casado. Y en ese momento, como estaba usando mi mano de ejemplo, pues allí le mostré el anillo. En ese dedo, ¿qué llevamos? Bueno, llevamos el anillo, ¿ok? ¿Y ese anillo qué significa? Significa sacrificio. No, mentira, mentira. No significa sacrificio, significa estar casado, ¿ok? Estar casado
Bueno, con una persona especial. Estar casado significa compartir de aquí en adelante, toda la vida. Entonces, el mensaje en este caso era casarse con las frutas y con las hortalizas. Cásate con las frutas y las hortalizas. Come más frutas y hortalizas. Comprométete a consumir más frutas y hortalizas y vas a ver el cambio. Un cambio que es maravilloso en esto, porque uno de los grandes mensajes para perder peso, para mejor control metabólico, de la diabetes, de la parte cardiovascular, de la parte renal, en cualquier lado donde usted se meta, una de las recomendaciones más importantes es consumir frutas y hortalizas. Y uno de los fallos más importantes en nuestra alimentación es que no consumimos la cantidad suficiente de frutas y hortalizas, la cantidad de al menos 5 raciones entre frutas y hortalizas al día. Entonces, este mensaje en este caso, mira, cásate con las frutas y las hortalizas, que no falten en tu vida, que no falten en tus platos. Y el último, ¿cuál es? Con el dedo. ¿Cómo se llama ese? El dedo chiquito, ¿no? Entonces, eso, elige porciones chiquitas, cuida las porciones chiquitas de la torta. ¿Quieres? Sí, bueno, chiquito, ¿ok? Esa es la parte de acá, ¿no? De cuida el chiquito, o sea, cuida el dedo pequeño, es decir, cuida las porciones, ¿no? Que sean chiquitas, a eso me refiero. Entonces, ese es era el mensaje en este caso, ¿ok? Sencillo, media hora, preparar material con algo que tenía a mano, la mano propiamente. 5 mensajes clave. Nada de estar ahí 10.000 horas explicándole todo. No, 5 mensajes. En esos 5 mensajes me centro. Doy algo de conocimiento, doy algo de entretenimiento y creatividad. De manera de cuando se vean la mano de nuevo, se acuerden, oye, lo que me dijo este señor ahí de que los dedos y la cosa. En algún momento se recuerdan de esa parte. Por eso, porque no fue hablar nada más, no fue vomitar la información y ya, sino también relacionarlo con algo, se habrán dado cuenta que a mí también me gusta mucho el tema de las metáforas, de hablar cómo pasa en esto, cómo pasa en aquello, como ejemplo esta cosa, para eso, ¿no? Justamente para promocionar la sinapsis, para hacer las relaciones entre los conceptos, de manera que sea más digerible o un poquito más digerible, ¿ok? No es perfecto, por supuesto, tendrá muchas fallas esta parte, pero bueno, fue lo que se ocurrió en ese momento. Quedan muchísimos mensajes, por supuesto, por dar. 5 no son suficientes, pero eso fue suficiente para ese momento. Las personas que queden motivadas, que queden con la curiosidad de aprender más, pues se acercarán y te dirán, oye, mira que me pareció chévere esto, cómo se forma aquello, etcétera, etcétera. Así que definitivamente, muchachos, el cambio está en sus manos, ¿ok? Por las porciones o en sus manos, por esto que les dije de la estrategia que usé en ese momento con las manos. Para el tema de la alimentación, normalmente se había usado la pirámide, ¿no? Seguramente ustedes en algún momento de la vida vieron la pirámide de la alimentación. En este caso, esta es la pirámide de la diabetes, hecho por unos españoles maravillosos, que está muy bien, pero el tema con esto de la pirámide es que uno no come en pirámide. Uno no ve una pirámide cuando come, sino uno ve algo más que es el plato. Y aquí viene el punto 7, que sea fácil, hacerlo fácil al paciente. Entonces esa pirámide de repente no es tan digerible. ¿Cómo lo podemos hacer más fácil? Bueno, el sistema de semáforo es muy bueno, ha dado muy buenos resultados, sobre todo en los pacientes que no quieren pensar mucho. Además, hay muchos pacientes que quieren la vía fácil, simplemente dímelo y ya, dime qué es lo que tengo que hacer. Entonces tú lo puedes hacer así como con semáforo, ¿no? Entonces alimentos en rojo, ojo,
No es que no los consuma, sino es que consúmelo con cuidadito, de vez en cuando, no exagere. Alimentos en amarillo, bueno, con moderación. Y alimentos verdes, bueno, esos sí los puedes consumir con más frecuencia o en mayor cantidad. ¿Ok? Entonces así los ordenas. Pueden ser por índice glicémico, puede ser por los que tú consideres en consulta, puede ser los que a ese paciente en específico le cuesta más o lo está haciendo mal. Bueno, se lo vas cambiando de rojo pasa amarillo, de amarillo a verde. Además, la gente también le gusta esos cambios en este tipo de material. Así que también lo puedes manejar de esa forma, ¿no? Y es algo sencillo, muy sencillo de manejar. Tú le dices, mira, como el semáforo, ¿okay? Rojo, te pagas, amarillo, cuidado, y verde, dele con todo, dele chola. Por lo menos como debería ser el semáforo, ¿no? Que le paguen mucho en nuestro país, bueno, es otra cosa, ¿no? Pero esto es como debería funcionar un semáforo. Este es otro ejemplo, ¿no? Con alimentos. Entonces, el grupo de los arroz, bueno, en zona verde, arroz al vapor, arroz el otro día, en amarillo, en este caso, en este país lo llamaban arroz pulao, luego en zona roja, arroz frito o biryani, etcétera. Y así con cada uno de los grupos de alimentos puedes ir estableciendo tu propio semáforo. Entonces el semáforo es muy sencillo, es fácil, muy fácil, va con el mensaje 7 que justamente es fácil de comprender. Una herramienta muy útil para las personas menos motivadas, ¿okay? Las que menos curiosas, además las que, como les dije, las que, mira, dime lo que tengo que hacer y ya. Entonces, bueno, esta estrategia funciona para eso, puede ir alentando a la motivación en la creatividad más adelante. Útil para comunicar a masas, muy bueno para eso. Promover una alimentación sana, al centrarse en el contenido de fibra, te puedes centrar en el contenido de fibra del alimento, de la grasa, del índice glicémico, puedes hacerlo todo en conjunto o no, que tú decides. Y por eso es versátil además, puede ser versátil. Y también puedes hacer un semáforo con formas de preparación, con formas de cocción, etc. El punto 8 da más de lo que se te pide. Siempre da un poquito más. Siempre da un poquito más. A mí me encanta y en este grupo, como les dije antes, ustedes son muy buenos y estoy súper contento con él. Es más, de verdad que lamento mucho que esta sea la última clase porque sería maravilloso pues en contacto más con ustedes y su experiencia y todo lo grandioso que ha sido estas semanas de aprendizaje mutuo. Yo también he aprendido bastante con ustedes. Y me encantan esos estudiantes, ustedes son varios los que me han dado más de lo que les he pedido. Y eso es fantástico, no es solamente que cumplen con la actividad, sino es que además, mire, es que encontré este material. O de repente están haciendo el contagio, bueno, este es el mío, pero además este es el de mi hija. Y de repente están haciendo una asignación y les pedí 3 opciones y bueno, no son 3, yo te estoy dando 4, 5 opciones. Eso es importante, eso se agradece, bueno, yo lo agradezco y lo valoro muchísimo en esas personas, las personas que dan un poco más de lo que se pide, no es necesario que hagan todo, pero un poquito más de lo que se pide, ya ese poquito, pues uno ve interés, ese poquito me dice, aquí hay motivación, ese poquito me dice, me interesa este punto, ese poquito me dice, le puse cariño, ese poquito me dice que, que lo investigaste, ese poquito medía y más de bueno, porque tengo que hacerlo. Así que esto es no solo para la educación, esto es para la vida. Siempre den un poquito más de lo que se les pide y les va a ir muy bien. Bueno, un método fácil, un método buenísimo para la parte visual y de que la persona entienda cómo comer es el método del plato. Como ya les dije antes, la pirámide estaba muy buena,
pero nosotros no comemos pirámide. Nosotros cuando vamos a comer, lo que vemos es que un plato, ¿ok? Entonces, desde que salió este método del plato del año 2011, ha sido una maravilla, ha sido un exitazo, porque eso es lo que está viendo el paciente, y tú simplemente le estás diciendo, mira, los grupos de alimentos, pon uno en cada parte. Entonces, esto es muy sencillo, este plato es muy sencillo, como ven aquí, circulito del plato. Este plato se corta a la mitad, ¿ok? Entonces tú le dices, mira, haz la mitad de tu plato con vegetales, llénalo de vegetales o de hortalizas a la mitad de tu plato. A la otra mitad lo divides en 2 cuartos y en un cuarto de ese plato vas a colocar los carbohidratos. En el otro cuarto de ese plato vas a colocar los alimentos fuentes de proteína. Y además no te olvides de añadir una fruta entera como postre. Y luego pues te tomas una bebida que puede ser un lácteo, en este caso es un lácteo, pero puede ser también un agüita o una infusión tranquilamente, sin problema. ¿Ok? Así que el método del plato es muy bueno. Esta fue una publicación que la tienen disponible en el aula virtual ya. Una publicación que hice justamente de esto de la educación en diabetes, que es más que nutrientes. ¿Okay? Esto de la educación nutricional en diabetes no es nada más hemisferio izquierdo, sino que también hay que ponerle derecho. Entonces, es eso. Esto es ese plato, ¿no? De cómo llevarlo a la práctica. Además, a mí me parece esto tan bueno porque das el contenido, ¿no? Das que tienes que comer fruta, que tienes que comer hortalizas, que tienes que comer alimentos fuentes de proteína, fuentes de carbohidratos, la fruta entera. Pero es que además del contenido, te permite ponerle la creatividad, te permite hacerlo visual, te permite decirle a la persona cómo hacerlo. ¿Ok? Y esa es la gran ventaja que yo le veo a este método, porque tú le dices, mira, este es tu plato, este es uno de los tantos platos que puedes hacer. La mitad de tu plato, la mitad de tu plato con vegetales, un cuarto con la proteína, un cuarto con el carbohidrato, no te olvides de una grasa saludable, tu frutica entera y una bebida saludable, agüita, una infusión, etcétera. Esa es una forma fácil y práctica. ¿No tienes manzana? Bueno, cámbialo por una mandarina perfectamente. ¿Tienes una mata de mango en tu casa? Bueno, mango, coma mango y aprovecha de guardar toda la pulpa para la época que no es temporada. Y así. Algo que también funciona es la parte visual. ¿Okay? Fíjense acá, tenemos un plato de 25 centímetros lado izquierdo, un plato de 20 centímetros al lado derecho. Y esto tiene que ver mucho con esta ilusión óptica. ¿Okay? Esto es una ilusión porque aunque parece que este círculo negro, círculo de la derecha, parece que ese círculo negro es más grande, realmente los dos son exactamente iguales. ¿Pero cuál es la diferencia? La diferencia es que en este caso está delimitado muy cerca del círculo negro y acá está delimitado muy lejos del círculo negro. Así que si ustedes tienen un plato muy grande en su casa y se sirven o esta cantidad, lo van a ver como poquito. Van a decir, ese poquito es lo que me va a comer. Pero si ustedes lo sirven en un plato pequeño, entonces el plato va a quedar casi que lleno. Entonces ahí hay una pequeña ilusión, ¿ok? Óptica. Algo así. Fíjense, en este caso tenemos exactamente la misma cantidad de producto en los dos platos. ¿Okay? ¿Qué cambia? El tamaño. ¿Afecta? Sí, afecta. Se reduce la cantidad. Hay estrategia y busquemos la forma. Lo que le decía, hagamos las cosas distintas. Una vez fuimos a evaluar un servicio de alimentación y ellos al jugo le agregaban azúcar de una vez y así lo servían en ese servicio de alimentación. Y bueno, viendo unos estudios anteriores de una universidad americana, decidimos, bueno, vamos a hacer las cosas distintas. ¿Qué te parece si hacemos un experimento? Por supuesto, indicadores, bueno,
todo lo experimentamos. Vamos a hacer un experimento, le dijimos al dueño de allí del servicio. En lugar de que hagas el jugo ya con azúcar y jugo dulce para todo el mundo, haz el jugo sin azúcar y aparte coloca el azúcar y que cada quien se lo agregue. Si no puede ser, voy a gastar azúcar, no puede ser, le van a echar más, haz la prueba, haz la prueba. Y lo hicimos por un tiempo. Y el resultado fue que el servicio de alimentación ahorraba 2 kilos de azúcar cada día, solo por hacer esa estrategia. Porque había aunque había algunos que le agregaban azúcar hasta más no poder, había otras personas que se lo tomaban sin azúcar. Y al hacer distintas las cosas, al hacer ese pequeño cambio estratégico, fíjense cómo se ahorraban 2 kilos de azúcar. Eran personas que tenían 2 kilos de azúcar menos entre todo el personal. Así que ayuda. Hacer esas estrategias ayudan. Lo hicimos con los platos también. Lo hicimos con los platos también y rendía más la comida. ¿Ok? Un pequeño cambio de unos cuantos centímetros en el plato. Algunos se dieron cuenta, otros no se dieron cuenta del cambio en los platos, porque además eran muy similares a los anteriores. Pero el resultado fue que sí, el tamaño del plato influye en la cantidad de comida que le agregas. Más aún si tienes un plato de este tipo es un plato, fíjense que está con decoración a los lados y esa decoración ayuda a que sea aún más lleno. Si fuese blanco, espacio vacío, pero como tiene color, te ayuda a dar la ilusión de que está aún más lleno. Así que les recomiendo ampliamente el método del plato. Hay distintos tipos, hay distintas imágenes allí, cada quien lo adapta más o menos a su estilo, pero el método del plato de verdad que considero que es uno de los más importantes en esto de la educación nutricional, que llega muchísimo a los clientes, que es fácil de darlo a las masas, ¿ok? Y que bueno, que no te restringe tampoco a de repente algunos casos bien específicos. Ya para algo bien específico, para cantidades de cada persona, lo que hablamos por el chat, lo que hablamos en otra clase, mira, para eso está el profesional de la nutrición, es un nutricionista y esa es la persona que le va a decir en qué cantidad va a consumir cada uno de estos grupos, si lo tiene que hacer o su caso es especial y no tiene que seguir esto. Pero para la gran mayoría, pues esto funciona muy bien. Entonces el método del plato es muy bueno para las personas recién diagnosticadas, para aquellos que quieren llevar un plan sencillo o encuentren difícil hacer otro tipo de plan. Para las personas mayores ayuda bastante. Aquellos que tienen dificultad para leer o manejar números, te quedas tan solo con el método del plato. Incluso planes de alimentación solo usando el plato. ¿Okay? Me tocó personas alfabetas y bueno, ¿cuál es la forma? Con dibujitos. También sirve mucho para las personas visuales, por supuesto, que aprenden mejor con una imagen. Eso ayuda bastante a aquellos que comen fuera, aquellos que quieren reducir cantidad de proteína, cantidad de carbohidratos, quien quiere. Punto número 9, permite que entren las emociones. Algunos tienen miedo a esto y es comprensible. A veces, o sea, es bueno que entren, pero tampoco tanto, porque los psicólogos, no sé si psicólogos en el grupo, pero los psicólogos tampoco es meterse en el área de los psicólogos. Además, uno que no sabe, es como, bueno, como nosotros decimos, ahí alguien que quiere hacer dieta y no sabe hacer dieta, acaba metiendo la pata. Igual, ¿no? Es importante comprender, escuchar, entender las emociones, pero tampoco meterte tanto a abrir procesos que después no sabes cómo manejar o cómo cerrar en zona, ¿ok? Y que le puedes acabar haciendo daño,
No, en medicina, nuestra máxima, primum non nocere, primero no hacer daño. Está bien que entren las emociones, pero cuidado con casos muy extremos, cuidado de haber procesos allí sin la supervisión. Si tenemos un equipo, un psicólogo en el equipo, maravilloso, nos apoyamos en él y trabajamos en conjunto con ese paciente. ¿Okay? Es suplantar a otro del equipo, sino la idea es trabajar con él, y el educador en diabetes tiene esa propiedad de tener como que de todo un poquito y estar muy en contacto con el paciente. Entonces, no olviden de eso. Permitan que entren las emociones, permiten que entre la alegría, permiten que entre la risa, permitan que entre de repente un momento de distracción, permitan que entre el dolor, permitan que entre la desilusión, permitan que entre hasta la misma rabia también, porque todas son importantes. No sé si vieron la película de Intensamente, que es una película también maravillosa y trata mucho de nuestras emociones, ¿no? Y de nuestras emociones básicas en ese caso. Y la película pues deja ese mensaje de que mira, la tristeza, por más que queramos tenerla lejos, por más que no voy a estar triste, etc., es importante, es bueno de vez en cuando sentirse triste. El sentirse triste te ayuda a llevar procesos, a cerrar ciclos, y hay que pasar por eso, claro que sí, hay que vivir, hay que tener esa emoción. Entonces, dejémosla entrar allí. Punto número 10, sé positivo y motivacional. A veces hay días difíciles, todos los tenemos. Hay momentos fuertes, hay momentos en que la conexión te ayuda. Pero bueno, no, nada, hice lo posible. Se hizo lo posible, nada, vamos a buscarle solución, vamos a hacer tal cosa, vamos a motivar la participación por otra vía, vamos a brindar las oportunidades, ¿ok? Entonces, eso es importante, a pesar de todo, a pesar del día malo, a pesar de las malas respuestas de algunas personas, a pesar de la incomprensión, malentendidos, etcétera. Nada, tengamos esa actitud positiva, que siempre es bueno, la actitud positiva, y que no nos la quiten además, no la dejemos quitar allí. Miren, le presento aquí a Publio Ciro, que él decía, mira, no hay placer que dure, sino es reanimado por la variedad. ¿Okay? Y bueno, ahí si Publio estuviera ahorita en el módulo de nutrición, él diría, no hay buena nutrición que dure si no es reanimada por la variedad. Así que recordemos que uno de los puntos fuertes de la alimentación es eso, es la variedad. Recordemos que no hay alimento bueno ni malo, sino opciones, múltiples opciones, y que nosotros elegimos cuál opción tomar, y que lo que debemos buscar son elecciones más saludables, elecciones que me permitan tener un buen estilo de vida y que me permitan alcanzar las metas que yo como ser humano autónomo he decidido tener para mi vida. Muchachos, un placer para mí haber estado acá, acompañarlos en todo este proceso. Muchas gracias, no solo del fondo de mi corazón, sino desde el fondo de mi páncreas, porque justamente estamos hablando de diabetes, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias, de verdad. Ha sido un placer para mí haber estado en todo este módulo. A la orden, por supuesto, por el correo, por WhatsApp, cualquier duda, pregunta, inquietud. En el aula virtual tienen el material de este módulo, y tienen la actividad final del módulo, que tiene que ver con redes sociales. ¿Ok? Entonces ya se las dejo activas. Pronto la grabación. Un gran abrazo, cuiden mucho éxito en su vida como educadores, que sean multiplicadores del conocimiento y que logren hacer que sus pacientes cambien
en verdad los estilos y no solo cambien su conocimiento. Un gran abrazo y feliz día.